El sol de la mañana proyectaba una luz púrpura sobre los jardines de cristal de Kepler Prime. La alta consejera Beltar caminaba lentamente entre los árboles resplandecientes, extendiendo sus 6 delicados brazos para tocar las cálidas ramas de cristal. El pueblo Celani había cultivado estos jardines durante más de 1000 años. Cada cristal albergaba los recuerdos y las canciones de sus antepasados. Tar sonrió a la joven Celani. Los niños jugaban entre los cristales más pequeños. Su risa resonaba como campanillas en el aire suave. Así era como debía ser la vida. Pacífica, hermosa, segura. Dot. No sabía que la muerte venía de las estrellas. Dot. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la estación de defensa de la coalición. Sobre Kepler Prime, observaba cómo el mundo pacífico giraba lentamente bajo él. Campos verdes y ciudades de cristal brillaban a la luz del sol. Era difícil creer que la guerra se avecinaba en este lugar tranquilo. Dot Jake era uno de los únicos 50 humanos en el espacio de la coalición. Su gente provenía de un mundo llamado Tierra, muy lejos de las principales raíces galácticas. La mayoría de las especies de la coalición pensaban que los humanos eran demasiado peligrosos para vivir entre ellos. Llamaban a la Tierra un mundo mortal. Decían que era demasiado violenta, demasiado dura para los seres civilizados. Jake no se sentía peligroso. Estaba preocupado. Capitán Morrison, dijo la teniente Zara, una altariana de piel azul. Tenemos naves entrantes en sensores de largo alcance. Jake se giró para mirar la pantalla principal. Aparecieron puntos rojos en el borde del sistema estelar. Había muchas. ¿Demasiadas? ¿Cuántas naves? Preguntó Jake. Escaneando ahora, señor. El rostro de Zara palideció, lo que significaba que tenía miedo. Señor, cuento más de 3000 naves. Jake sintió que se le encogía el corazón. Toda la flota de defensa de la coalición en este sector tenía solo 200 naves. Eran buenas naves construidas para la exploración y la investigación, pero no para la guerra. Envíen un mensaje a todas las fuerzas de la coalición, dijo Jake. Díganles que el Imperio Vórtico ha llegado. En el planeta de abajo, la embajadora Amy Richardson se reunía con el Consejo Celani en su gran salón de cristal. Amy era la representante diplomática humana en el sector. Llevaba meses intentando convencer a los líderes de la coalición de que la amenaza Boric era real. Honorables consejeros, dijo Amy, deben comenzar los procedimientos de evacuación ahora. Nuestros exploradores informan que la flota Vortic es mucho mayor de lo que esperábamos. La alta consejera Beltar levantó una mano. Embajadora Richardson, apreciamos su preocupación, pero seguro que aún hay tiempo para negociar. Los Vorik son un pueblo guerrero. Sí, pero se puede razonar con todos los seres. Amy negó con la cabeza. Consejera con respeto. No entiendes lo que son los Vorik. No negocian. No muestran piedad. Conquistan y destruyen. Eso es todo lo que saben. Otra consejera intervino. Pero embajadora, su propia gente fue considerada una vez guerreros peligrosos. Sin embargo, aquí está sirviendo a la causa de la paz. Amy se sintió frustrada. Las especies de la coalición eran tan pacíficas, tan confiadas. No podían imaginar una raza que existiera solo para destruir a otras. Por favor, dijo, comiencen a preparar las naves de evacuación. Si me equivoco, siempre pueden cancelar la evacuación. Antes de que Velar pudiera responder, las paredes de cristal de la sala comenzaron a brillar en rojo. Las luces de advertencia destellaron por todo el edificio. Una voz habló por el sistema de comunicación. Ciudadanos, esto es una emergencia. Naves desconocidas han entrado en nuestro sistema estelar. Por favor, mantengan la calma y esperen nuevas instrucciones. En el espacio sobre el planeta, el general Crichton se encontraba en la cubierta de mando de su enorme nave de guerra. El general Boric medía 2 metros de altura y estaba cubierto de gruesas escamas grises. Cada uno de sus antebrazos sostenía armas diferentes. Sus ojos rojos miraban hacia el pequeño mundo azul y verde que se extendía debajo. Patético, gruñó. Miren lo débiles que están. Sin defensas, sin armas. Esto terminará rápido. General, dijo su ayudante. La coalición. La flota de defensa se mueve para interceptarnos. Krix rió entonces, con un sonido como de metal rechinando. 200 naves contra 3000. Son muy valientes o muy estúpidos. Orden, señor. Destruyanlas todas. No dejen supervivientes.
La galaxia debe aprender qué sucede cuando se resisten al Imperio Vortic. El capitán Jake Morrison observó cómo la flota Vortic se extendía como una nube oscura por el espacio. Sus naves eran cosas horribles cubiertas de púas y armas. Parecían monstruos metálicos listos para devorar todo a su paso. Todas las naves, aquí el capitán Morrison. Jake habló por su comunicador. Formen línea defensiva alfa. Protejan las rutas de evacuación a toda costa. Las naves de la coalición se posicionaron. Eran hermosas naves de curvas suaves y colores brillantes. Junto a la flota Vortic, parecían mariposas frente a un enjambre de avispas. La batalla comenzó con un destello de luz que se pudo ver desde la superficie del planeta. Las naves de la coalición lucharon con valentía. Usaron todos los trucos que conocían. Toda la tecnología avanzada que habían desarrollado durante siglos de exploración pacífica. Pero no fue suficiente. Los Vorik solo tenían una tecnología y la habían perfeccionado. La tecnología de la guerra. Una a una, las naves de la coalición fueron destruidos. Sus escudos fallaron bajo la enorme potencia de fuego de las armas vorficas. Sus agujeros se agrietaron y se abrieron como huevos rotos. Jake vio morir a sus amigos. Las naves en las que había servido. Los capitanes con los que había compartido comidas, todos desaparecieron en ráfagas de fuego y metal retorcido. Señor, dijo la teniente Zara con voz temblorosa. Nuestros escudos están al 20%. Todas las demás naves de nuestro grupo están destruidas. Jake miró a su tripulación. Todos eran jóvenes, todos de diferentes especies pacíficas. Se habían unido a la coalición para explorar las estrellas, para hacer amigos con otras razas. Nunca esperaron morir en batalla. Nave abandonada, ordenó Jake. Vayan a las cápsulas de escape. ¿Y usted, señor?, preguntó Zara. Primero tengo que enviar un mensaje. Jake se sentó en la estación de comunicaciones mientras su tripulación evacuaba. Sus manos se movieron rápidamente sobre los controles. Estableció una transmisión de largo alcance dirigida a una parte distante de la galaxia, una parte que la mayoría de las especies de la coalición desconocían. Les habla el capitán Jake Morrison, de la Fuerza de Defensa de la Coalición. Habló por la grabadora. Estamos siendo atacados por el Imperio Vórtico. Nuestras defensas han fallado. Kepler Prime está a punto de caer. 3.000 millones de seres inocentes están a punto de morir. Hizo una pausa, observando cómo sus naves fóricas comenzaban a aterrizar en el planeta. El fuego floreció sobre las ciudades de cristal. Esta es nuestra última transmisión. La coalición ha caído. Si alguien recibe esto, recuérdennos. Recuerden que intentamos detenerlos. Y si pueden oír este mensaje, si están ahí fuera, por favor, ayúdenlos. Ayudemos a quienes vendrán después de nosotros. Jake finalizó la transmisión y la envió a toda velocidad por la galaxia hacia la Tierra. Luego corrió hacia la última cápsula de escape mientras su nave explotaba a su alrededor. En el planeta, la alta consejera Beltar se encontraba en su jardín de cristal en llamas. Los hermosos árboles estaban destrozados, su luz se desvanecía. Los soldados vorticos marchaban por las calles, sus armas destruían todo a su paso. Pensó en la advertencia del embajador Richardson. El humano tenía razón. No se podía razonar con los vorticos. Eran destructores. Nada más que eso mientras las naves vorticas oscurecían el cielo sobre su mundo. Velar envió una última plegaria a las estrellas. Rezó para que alguien, en algún lugar, escuchara sus gritos de auxilio. No sabía que su plegaria ya corría por el espacio, llevando un mensaje a un mundo lejano donde vivían seres peligrosos. Seres que habían estado esperando tal llamada. Seres que estaban a punto de responder. Habían pasado 3 meses desde que Kepler Prime se quemó. El comandante Benayes se encontraba en el centro de mando del Santuario 7, consultando los informes. Le llenaba de pavor. La vieja estación minera flotaba en el espacio vacío, lejos de cualquier sistema estelar. Se suponía que estaba oculta. Se suponía que era segura, pero ya ningún lugar lo era. Comandante, dijo la doctora Lisa Park, acercándose a su escritorio con un bloc de datos en las manos. Tengo los últimos informes de refugiados. Ben miró a la doctora humana. Lisa llevaba 5 años estudiando biología alienígena para la coalición. Se pasaba el día escuchando historias de terror e intentando comprender por qué los vorticos eran tan crueles. ¿Cuántas naves más llegaron hoy?, preguntó Ben. 17. La mayoría están dañadas.
Apenas llegaron. Lisa se sentó pesadamente. Ven, las historias que cuentan. Un mundo entero destrozado. Especies que han vivido miles de años simplemente desaparecieron. Ben asintió con tristeza. Había oído demasiadas historias de ese tipo. Los vorticos no solo conquistaron planetas. Destruyeron todo lo que los hacía especiales. Se llevaron todos los recursos, esclavizaron a los más fuertes y mataron al resto. ¿Y las colonias de la nebulosa hélice? Preguntó luego. Se han ido los 12 mundos. El colectivo Cristal intentó rendirse, pero los Vorak los mataron de todos modos. Decían que rendirse era señal de debilidad. Ben cerró los ojos. El colectivo Cristal había sido una de las especies más antiguas y sabias de la galaxia. Sus ciudades cristalinas habían sido obras de arte que tardaron siglos en crecer. Ahora eran polvo espacial. Dot en la sección de ingeniería de la estación. Megan Torres trabajaba sola en la oscuridad. La ingeniera humana les había dicho a todos que estaba arreglando los sensores de largo alcance. Eso no era del todo cierto. Megan estaba construyendo algo mucho más importante, algo que podría salvarlos a todos. Llevaba semanas trabajando para modificarlo. El conjunto de comunicaciones de la estación. Los líderes de la coalición pensaron que solo estaba haciendo reparaciones. No sabían que intentaba enviar un mensaje a un lugar que creían que era solo una leyenda. La Tierra. La mayoría de las especies de la coalición creen que los humanos provienen de un mundo distante e insignificante. Solo unas pocas personas sabían la verdad. La Tierra era real y estaba mucho más cerca de lo que se creía. Pero la coalición había prohibido a la mayoría de los humanos entrar en su espacio hacía mucho tiempo. Decían que los humanos eran demasiado peligrosos. Megan esperaba que tuvieran razón. Un informe de situación llegó de una voz detrás de ella. Dot. Megan se giró para ver al senador Philbis, el líder del gobierno de coalición restante. El alienígena alto y delgado tenía la piel verde y ojos grandes que siempre. Ice parecía preocupado. Estoy terminando las reparaciones del sensor. Senador, dijo Megan, intentando parecer casual. Bien. Necesitamos toda la ventaja posible. Philbis miró alrededor de la bahía de ingeniería. Ingeniero Torres, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. En su opinión profesional, ¿tenemos alguna posibilidad de detener a los vorticos? Megan dejó de trabajar y miró al senador. Pudo ver el miedo en sus grandes ojos. De verdad, no con lo que tenemos. Temía que dijera eso. Thousand se alejó lentamente, con los hombros encorvados por el peso de liderar una civilización moribunda. Cuando él se fue, Megan volvió a su trabajo secreto. Conectó los últimos cables. Y activó el nuevo sistema de comunicación. Si funcionaba, su mensaje llegaría a la Tierra en unas 2 semanas. Sí. Alguien estaba escuchando en la bahía médica, la doctora. Lisa Park estudiaba datos. De prisioneros vorticos. Capturados en batallas recientes, había estado tratando de comprender qué los hacía tan agresivos. Lo que encontró la enfermó. Los vorticianos se habían modificado mediante ingeniería genética e implantes cibernéticos. Les habían quitado la capacidad de sentir miedo, duda o compasión. Se habían convertido en perfectas máquinas de matar. Eso lo explica todo, le dijo a su asistente, un joven Alarion llamado Ke. No pueden dejar de luchar porque se han vuelto imposibles. ¿Hay alguna manera de revertirlo?, preguntó Kev. Quizás, pero tomaría años de investigación y necesitaríamos sujetos vivos. Lisa negó con la cabeza. No tenemos años. Tenemos semanas como mucho. La voz del Dr. Park se escuchó por el sistema de comunicación. Por favor, preséntese en el centro de mando de inmediato. Lisa encontró al comandante Hayes mirando una pantalla táctica con varios otros oficiales. Estaba pálido. Lisa, necesito que mires esto, dijo Ben. Dime qué piensas. La pantalla mostraba un mapa estelar del área local. Puntos rojos marcaban las posiciones de las flotas vorticianas. Había cientos de ellos, repartidos por docenas de sistemas estelares. No están conquistando al azar, dijo Lisa tras estudiar el patrón. Están llevando a cabo una búsqueda sistemática. ¿Buscando qué? ¿A nosotros? ¿A las fuerzas de la coalición restantes? Lisa trazó el patrón con el dedo. Miren cómo se mueven. Están revisando cada sistema, cada posible escondite. ¿Cuánto tardarán en encontrarnos? 2 semanas. Quizás 3 con suerte.
Ben sintió un hundimiento. 3 semanas no eran suficientes para evacuar a todos. Había más de 2 millones de refugiados hacinados en estaciones y naves por toda esta región vacía del espacio. La mayoría de sus naves estaban dañadas y apenas podían dar saltos cortos. Comiencen los procedimientos de evacuación, ordenó Ben. Todo el personal no esencial y los civiles deben abordar las naves de transporte inmediatamente. Mientras el personal de mando se apresuraba a cumplir sus órdenes, Ben miró a las estrellas. En algún lugar, las flotas Boric se acercaban. Pronto encontrarían el Santuario 7, y los últimos seres libres de la galaxia se verían obligados a huir de nuevo. ¿Pero a dónde podrían huir? Los Borgs parecían estar en todas partes. Eran más rápidos, más fuertes y completamente despiadados. La coalición se había construido sobre la paz y la cooperación. No tenían armas que pudieran detener a un enemigo que solo vivía para la guerra. Días después, Megan Torres recibió una respuesta a su mensaje secreto. Era breve y simple, pero le temblaban las manos de emoción. Mensaje recibido. Ayuda en camino. Mantengan la posición. Fuerza de defensa Terran en camino. Megan miró fijamente el mensaje. Fuerza de defensa Terran. Eso significaba que la Tierra tenía un ejército. Un ejército de verdad, no las pequeñas naves de defensa que usaba la coalición para emergencias. Quería decírselo al comandante Hayes de inmediato. Pero algo la detuvo. Los líderes de la coalición habían pasado décadas manteniendo a los humanos alejados de su civilización. Pensaban que los humanos eran demasiado peligrosos para confiar. Tal vez era hora de averiguar si tenían razón. 3 días después, los sensores de largo alcance detectaron naves de exploración Boric en el límite del sistema. El Santuario 7 había sido encontrado. Todas las naves deben partir de inmediato. Evacuación, anunció el comandante Hayes. Esto no es un simulacro. Mientras las naves despegaban de la estación y se dispersaban en el espacio profundo, Megan Torres envió un último mensaje a la Tierra. Nos encontraron. Estamos huyendo. Por favor, apúrense. Luego se unió a la desesperada huida hacia la oscuridad, esperando que la ayuda llegara antes de que fuera demasiado tarde. La flota de refugiados flotaba a la deriva por el espacio vacío, oscura y silenciosa. 200 naves transportaban a los últimos seres libres de la galaxia. Llevaban una semana huyendo desde que dejaron el Santuario 7. La comida escaseaba. La esperanza se desvanecía. El comandante Ben Hayes estaba sentado en sus aposentos a bordo de la nave de mando, leyendo archivos antiguos. La base de datos de la coalición contenía miles de registros sobre diferentes especies. La mayoría eran informes aburridos sobre acuerdos comerciales e intercambios culturales, pero un archivo estaba marcado con advertencias rojas. Nivel de clasificación 7, acceso restringido. Sujeto, especie 347b, nombre común, humanos, origen, sistema de almas, planeta Tierra. Veneta. Había leído un archivo de nivel 7 antes. Casi lo guarda. Pero con la muerte siguiéndolos y sin ningún lugar a donde escapar, ¿qué importancia tenían ya los niveles de seguridad? El archivo fue escrito hace 43 años, tras el primer contacto de la humanidad con la coalición. Ben leyó con creciente asombro. Se estableció contacto inicial con especies que afirmaban ser originarias de la Tierra, designada por SOU 3. El examen físico revela especies adaptadas a condiciones de mundo mortal de clase 12. Gravedad 1,7 veces superior al estándar galáctico. Presión atmosférica 2,3 veces superior al estándar. Temperatura superficial letal para la mayoría de las especies de la coalición. Ben siguió leyendo. El informe describía a los humanos como increíblemente adaptables y resilientes. Podían sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de los demás seres en cuestión de minutos. Pero lo que más impactó a Ben fue la evaluación psicológica. La especie demuestra niveles preocupantes de agresividad y pensamiento táctico. La respuesta natural a las amenazas implica violencia inmediata en lugar de negociación. Estructura militar altamente desarrollada a pesar de la tecnología relativamente primitiva. Recomendación: limitar el contacto para prevenir la contaminación cultural. Contaminación cultural. Ben dijo en voz alta. Nos tenían miedo. Llamaron suavemente a su puerta. Pase, llamó Ben. Doc, entró la DRA. Kate Williams con un bloc de datos. Ben conocía a Kate desde hacía 2 años. Era tranquila, inteligente y una de las mejores analistas estratégicas de la coalición. También era humana,
aunque Ben nunca había pensado mucho en lo que eso significaba. Comandante, tengo algo que mostrarle, dijo Kate. Algo que probablemente debería haberle dicho hace meses. Se sentó frente a su escritorio y activó su bloc de datos. Apareció una pantalla táctica que mostraba los movimientos de la flota borfica y los patrones de batalla. Llevo 3 años estudiando a los borficos, dijo Kate. No solo su tecnología ni su número, sino también su estrategia y sus debilidades. Ben miró la pantalla. ¿Qué has descubierto? Son predecibles. Usan los mismos patrones de ataque, las mismas formaciones, las mismas tácticas en cada batalla. Se basan en una fuerza abrumadora porque siempre ha funcionado. Eso no nos ayuda. No tenemos una fuerza abrumadora. Kate sonrió por primera vez en semanas. No, pero tenemos algo a lo que nunca se han enfrentado. Algo que desconocen. ¿Cómo luchar contra qué? Humanos. Antes de que Ben pudiera preguntar a qué se refería, su sistema de comunicación se activó. Comandante Hayes, por favor, preséntese en el puente principal inmediatamente. Tenemos un problema. Ben y Kate corrieron al puente. Encontraron al historiador Cefi esperándolos. El viejo erudito era uno de los pocos seres que recordaba los primeros días de la coalición. Comandante, dijo Cepiel, he estado revisando nuestras listas de pasajeros. Encontré algo interesante. El historiador activó la pantalla principal. Aparecieron nombres y rostros de personal de la coalición de diferentes naves de la flota. Todos son humanos, dijo Cepiel. Pero mire sus posiciones. Ben estudió la lista. Había más humanos en la flota de los que creía. Trabajaban como ingenieros, médicos, oficiales de seguridad e investigadores. Muchos habían servido en la coalición durante años, sin que nadie les prestara atención a su especie. Hay 73 humanos en nuestra flota, continuó Sepi. Revisé sus antecedentes. Muchos tienen entrenamiento militar de la Tierra. Varios tienen experiencia en las fuerzas especiales. Una nueva voz habló a sus espaldas. En realidad, son más. Todos se giraron. Un oficial de seguridad de la coalición llamado Alex Turner dio un paso al frente. Lo habían visto muchas veces, pero nunca habían hablado con él. Soy el capitán Alex Turner, de las Fuerzas Especiales de la Tierra, dijo el hombre. Y no soy el único que ha estado ocultando su verdadero trabajo. Como respondiendo a una señal, otros miembros de la coalición comenzaron a avanzar. La DRA. Sarah Blake, de la enfermería. El ingeniero Chris Blake, del oficial de comunicaciones de sistemas eléctricos, Danny Ross. Uno a uno se rebelaron. Llevamos años aquí, explicó el capitán Turner. Observando, aprendiendo, preparándonos. ¿Preparándonos para qué?, preguntó el comandante Hayes. Por eso, dijo Turner simplemente, la Tierra sabía que este día llegaría. La coalición es pacífica y confiada. Tarde o temprano, alguien como Deboric aparecería. Alguien con quien no se podía razonar ni negociar. La DRA. Kate Williams se puso de pie. La coalición expulsó a la mayoría de los humanos de su espacio porque nos tenían miedo. Decían que éramos demasiado agresivos, demasiado violentos. Pensaban que corromperíamos su pacífica sociedad. No se equivocaban. El capitán Turner dijo, somos violentos. Venimos de un mundo que intentaba matarnos a diario. Aprendimos a luchar porque teníamos que hacerlo. Pero también aprendimos a proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Ben se sintió confundido y esperanzado a la vez. ¿Cuántos de ustedes hay aquí? En esta flota, unos 40 soldados entrenados en el espacio de la coalición, unos pocos miles en total. Eso todavía no es suficiente para detener a los vorticos. Turner sonrió y, por primera vez, Ben vio algo peligroso en los ojos del humano. Comandante, no somos. Todo tu ejército. Somos tus exploradores. ¿A qué te refieres? El mensaje que el ingeniero Torres envió a la Tierra. No fue el primero. Llevamos meses enviando informes a casa. La Tierra sabe del Borvik. Saben de la amenaza a la coalición. Ben sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Dices que la Tierra está enviando ayuda? Digo que la Tierra ya ha enviado ayuda. La Fuerza de Defensa, Terran abandonó nuestro sistema hace 3 semanas. ¿Cuántas naves? Turner hizo una pausa. Todas. Antes de que nadie pudiera responder, la teniente Zara gritó desde la estación de sensores. Comandante, estoy detectando señales de energía masivas en el límite del sistema. Boric,
preguntó Ben, sintiendo su informe. La esperanza muere. No, señor. Estas señales son diferentes. Muy diferentes. La pantalla principal se activó, mostrando datos de sensores de largo alcance. Aparecieron docenas de contactos, acercándose a gran velocidad, pero sus patrones de energía no se parecían a nada en la coalición. El capitán de la base de datos Turner miró la pantalla y sonrió. Esas no son naves vorticas. ¿Cómo lo sabes? Porque reconozco las señales de los motores. Son cruceros pesados terrestres. Turner activó su comunicador personal y habló en un idioma que Ben no reconoció. Inglés. Un momento después, recibió una respuesta en el mismo idioma. El almirante Clark le envía saludos. Turner tradujo. La caballería ha llegado. Mientras la flota observaba, aparecieron más y más contactos en sus sensores. Cientos de naves, luego miles, todas moviéndose con la precisión letal de una fuerza militar nacida para la guerra. Ben observó la creciente pantalla con asombro. ¿Cuántas naves envió la Tierra? El capitán Turner volvió a comprobar su comunicador. 15.000 naves de combate, más naves de apoyo. Eso es imposible. Nadie tiene tantas naves de guerra. Turner lo miró de nuevo con esa sonrisa peligrosa. Comandante, usted todavía no entiende qué es la Tierra. No somos una sociedad de exploración pacífica. Somos una civilización militar que aprendió a explorar. Todo mundo humano tiene defensas. Toda nave humana puede luchar. Nos hemos estado preparando para la guerra desde el día en que llegamos a las estrellas. En la pantalla, la flota humana seguía llegando. Sus naves eran oscuras y angulosas, construidas para la función más que para la belleza. Se movían como depredadores, desplegadas en formaciones de ataque que denotaban siglos de experiencia militar. Contacta con la flota bortiana, le dijo Turner al oficial de comunicaciones. Diles que los humanos han llegado. Diles que tienen solo una oportunidad para rendirse. Ben observó la flota que se acercaba y sintió algo que no había sentido en meses. No solo esperanza, sino anticipación. Los mortales habían venido a la guerra. El almirante Ryan Clark permanecía en el puente del acorazado Vengeance, observando cómo la flota bortiana se extendía por el espacio como un cáncer oscuro. Su rostro curtido no mostraba emoción alguna, pero sus ojos grises ardían con un fuego gélido. Tras él, 15.000 naves de guerra humanas esperaban su mando. El almirante informó a su oficial de comunicaciones. El comandante de la flota Borak responde a nuestra exigencia de rendición. Pónganlo en pantalla. El general Kriegs apareció entonces en la pantalla principal, con su rostro escamoso deformado por la rabia. ¿Se atreven a exigir nuestra rendición? Somos el Imperio Boric. Hemos conquistado 1000 mundos, y ahora se enfrentan a la Tierra, dijo Ryan simplemente. Tienen 5 minutos para retirarse de este sistema. Kriegs rió entonces, mostrando hileras de dientes afilados. Humanos, la especie débil que se esconde en el borde exterior. Los aplastaremos como a todos los demás. 4 minutos y 30 segundos. Los ojos del general Bortic se abrieron de par en par con ira. ¿Creen que su pequeña flota puede detenernos? Hemos luchado durante siglos. Conocemos todos los trucos de la guerra. La expresión de Ryan permaneció inalterada. 4 minutos. Kriegs cortó la transmisión. Ryan se volvió hacia su oficial táctico. Todas las naves, puestos de combate. Prepárense para el combate inmediato. A lo largo de la flota humana, miles de naves cobraron vida con un propósito mortal. Estas no eran las elegantes naves de la coalición. Las naves humanas parecían lo que eran. Armas construidas para destruir otras armas. Sus agujeros eran una gruesa armadura. Sus formas eran angulares y brutales. Cada línea hablaba de violencia y muerte. Dot. La capitana Nicole Grant subió a su caza en la bahía de lanzamiento del joven portaaviones. La rodeaba un desafío. Otros 500 pilotos preparaban sus naves para la batalla. Los cazas eran pequeños, rápidos y estaban fuertemente armados, igual que sus pilotos. Atención, Escuadrón Raptor. Nicole habló por la radio de su casco. Llevamos 3 años esperando este momento. Los borficos se creen los mejores guerreros de la galaxia. Hoy les enseñamos que están equivocados. Entendido, líder Raptor, fueron las respuestas de su escuadrón. Nicole había entrenado a estos pilotos ella misma. Todos eran voluntarios de los mundos coloniales de la Tierra.
Habían crecido escuchando historias sobre la pacífica especie de la coalición que estaba siendo cazada y asesinada por los borficos. Estaban listos para luchar. Lanzamiento en 30 segundos. Llegó la orden desde el puente de mando. Nicole sintió que su ritmo cardíaco se desaceleraba. Su respiración se estabilizaba. Esto era lo que hacían los humanos. Esto era lo que eran. Preparados para la guerra. En la nave de mando de la flota de refugiados, el comandante Ben Ayes observaba con asombro el despliegue de la flota humana. Las naves se movían con perfecta coordinación, desplegándose en formaciones de ataque que no se parecían a nada que él hubiera visto antes. «Míralas», dijo la doctora. Kate Williams, de pie junto a él. Cada nave sabe exactamente a dónde ir. Sin confusión, sin vacilación. «¿Cómo es posible?», preguntó Ben. Dot. El capitán Alex Turner respondió desde atrás. «Porque llevamos 20 años practicando esta batalla. Los ejércitos de la Tierra realizan simulacros de combate contra los Vortic cada mes. Todos los capitanes de nave conocen el plan». En la pantalla principal, la flota humana terminó su despliegue. La formación parecía una flecha gigante apuntando directamente a las fuerzas de la Liga Bor. Pero Ben notó algo extraño. «Los superan en número», dijo. «Los Vortic tienen más naves». Turner sonrió de nuevo con esa sonrisa peligrosa. «Los números no ganan batallas, comandante. La táctica sí». La batalla comenzó cuando el almirante Clark dio una sola palabra. «Ejecutar». La flota humana se puso en movimiento, pero no cargó hacia adelante como Ben esperaba. En cambio, se dividió en docenas de grupos más pequeños, cada uno moviéndose en una dirección diferente. La flota bortiana intentó responder, pero sus movimientos eran lentos y predecibles. El general Dodd Hicks observó desde su nave de mando cómo las fuerzas humanas se dispersaban como semillas en el viento. «¿Qué están haciendo? Así no se libran las batallas». «Señor», dijo su oficial táctico, «se están moviendo demasiado rápido. Nuestros sistemas de puntería no pueden localizarlos». «Entonces disparen de todos modos». Destruyanlos a todos. Las naves bortianas abrieron fuego con armas de energía masivas capaces de destrozar planetas. Pero las naves humanas no estaban donde las armas esperaban. Giraban y giraban por el espacio como seres vivos. Siempre en movimiento, sin permanecer quietas el tiempo suficiente para ser alcanzadas. Dot. La capitana Nicole Grant condujo a su escuadrón de cazas al corazón de la formación bortiana. Las naves enemigas eran enormes, cubiertas de armas y blindaje. Parecía imposible destruirlas. «Escuadrón Raptor, apunten a las secciones del motor», ordenó Nicole. «Atáquenlas rápido y salgan». Sus cazas se lanzaron en picado hacia los acorazados bortianos como avispas furiosas. El enemigo intentó aplastarlos con armas defensivas, pero los pilotos humanos fueron demasiado rápidos. Se deslizaron entre las enormes naves, disparando con precisión a sistemas críticos. Dot. Nicole vio como un crucero bortiano perdía potencia y se desviaba impotente mientras sus cazas destruían sus motores. «Así es como lo hacemos», dijo. Próximo objetivo, rumbo 2-7-0. En su nave de mando, el almirante Clark observó cómo la batalla se desarrollaba exactamente como estaba previsto. Los bortianos eran fuertes, pero lucharon como siempre. Líneas rectas, ataques directos, fuerza abrumadora. Los humanos luchaban de forma diferente. Luchaban con inteligencia. Mayor Rodríguez. Clark habló por su comunicador. «Están listos para operaciones de abordaje». El mayor Sam Rodríguez sonrió mientras preparaba a sus marines para el asalto. Entendido, almirante. Era hora de mostrarles a estos lagartos lo que significa realmente el combate cuerpo a cuerpo. Los marines humanos despegaron en naves pequeñas y rápidas que parecían balas de metal. Volaron directamente hacia las naves bortianas dañadas, ignorando el fuego defensivo. Donde las especies de la coalición intentarían inutilizar y capturar, los humanos tenían un plan diferente. La nave de Sam se estrelló contra el agujero de un crucero bortiano y sus marines desplegaron sus armas. Los soldados bortianos eran más grandes y fuertes que los humanos. Pero nunca habían luchado contra un enemigo que pareciera disfrutar de la violencia. «Muévanse rápido, golpeen fuerte», ordenó Sam mientras sus marines se dispersaban por la nave enemiga. Sin prisioneros, sin piedad. Los defensores Boric se encontraron frente a guerreros que luchaban con una furia incomprensible. Los humanos no solo luchaban para ganar. Luchaban como si sus familias los estuvieran viendo.
Luchaban como si su honor dependiera de ello. Dot en la sección de ingeniería de la nave insignia humana. Ashley Miller supervisaba los sistemas de armas con satisfacción. La tecnología humana no era más avanzada que el equipo Boric, pero estaba diseñada por personas que entendían la guerra a un nivel que iba más allá de la tecnología. Almirante, informó, todos los sistemas de armas funcionan al 100% de eficiencia. Estamos listos para la fase final, asintió el almirante Clark. La batalla llevaba 2 horas en marcha. La flota Boric era mayor, pero la mitad de sus naves estaban dañadas o destruidas. Las fuerzas humanas solo habían perdido unas pocas docenas de naves. Todas las naves, anunció Clark, comiencen el asalto final. Muéstrenles lo que sucede cuando amenazan a personas inocentes. La dispersa flota humana se unió de repente como un puño cerrado. Todas las naves que habían estado bailando en los márgenes de la batalla ahora cargó directamente contra el centro vórtico. No fue la arremetida salvaje de seres desesperados. Fue el ataque calculado de depredadores que habían estado jugando con sus presas. El general Quix vio entonces cómo su poderosa flota se desmoronaba bajo el asalto humano. Esto era imposible. Los vórticos nunca habían perdido una batalla. Eran los guerreros más grandes de la galaxia. Señor, dijo su ayudante con urgencia. Nuestras pérdidas son del 60%. Debemos retirarnos. Los vortianos no se retiran. Señor, si nos quedamos, nos destruirán a todos. Por primera vez en su vida, Krisen sintió algo que nunca antes había experimentado. Miedo. Estos humanos lucharon como demonios. No mostraron piedad, no tomaron prisioneros y parecían disfrutar de cada momento de destrucción que causaban. Señalen a la flota, dijo finalmente. Retirada total. Sáquenos de aquí. Mientras las naves vortianas giraban y huían al hiperespacio, el almirante Clark observaba con sombría satisfacción. El enemigo había sido derrotado, pero no destruido. Eso fue intencional. Quería que algunos de ellos escaparan. Quería que difundieran la noticia. Los humanos habían llegado. La galaxia tenía nuevos protectores, y eran todo lo que las especies pacíficas siempre habían temido que fueran. 2 semanas después de la gran batalla, el presidente Luke Anderson llegó a la reconstruida estación Santuario 7. El líder de la Tierra caminó por pasillos llenos de seres de docenas de especies diferentes. Todos se detuvieron a observarlo al pasar. Luke no era lo que la mayoría de los extraterrestres esperaban del líder de una raza guerrera. Era de estatura promedio, canoso y vestía ropa sencilla. Pero sus ojos reflejaban la misma fuerza serena que todos los humanos parecen poseer. La fuerza de alguien que creció en un mundo que intentaba matarlo a diario. Señor presidente, comandante, dijo Benayes, al saludarlo en la esclusa principal. Bienvenido al Santuario 7. Gracias, comandante. Lamento que hayamos tardado tanto en llegar. Ben negó con la cabeza. Señor, llegó justo cuando más lo necesitábamos. Caminaron juntos hacia la sala de conferencias principal, donde esperaban representantes de todas las especies supervivientes de la coalición. Luke pudo ver el miedo y la esperanza mezclados en sus rostros alienígenas. Durante meses habían estado huyendo y escondiéndose. Ahora no sabían qué esperar de sus rescatadores. ¿Han contactado los vorticos?, preguntó Luke ayer. Enviaron una nave diplomática con bandera blanca. Quieren discutir los términos de la rendición. Luke sonrió levemente. Apuesto a que sí. En la sala de conferencias, la senadora Tilda se puso de pie cuando entró el presidente humano. Un delgado alienígena verde había liderado al gobierno de coalición en sus días más oscuros. Ahora se enfrentaba a una decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Presidente Anderson, dijo Tulvis formalmente. En nombre de la coalición de mundos libres, le doy la bienvenida a nuestro espacio. Gracias, senador. Aunque creo que su espacio y el nuestro están a punto de convertirse en uno solo. La embajadora Hannah Foster, la diplomática humana a cargo, activó la pantalla holográfica que mostraba la situación actual. El mapa mostraba territorio vórtico. En rojo, el espacio de la coalición en azul y el espacio humano en verde. La sección verde era mucho más grande de lo que nadie esperaba. La Federación Terran controla 47 sistemas estelares, explicó Hannah a los sorprendidos líderes alienígenas. Nos hemos expandido silenciosamente durante 60 años, manteniéndonos siempre alejados de las rutas comerciales de la coalición. ¿Pero por qué?, preguntó la doctora. Lisa Park. ¿Por qué? Se escondieron de nosotros porque nos tenían miedo,
dijo Luke simplemente. Su gobierno nos clasificó como una especie peligrosa y nos prohibió la entrada a su espacio. Respetamos esa decisión. El alto consejero, que sobrevivió a la destrucción de Kepler Prime, habló. Nos equivocamos. Dejamos que nuestro miedo nos cegara ante lo que realmente eran. ¿Y qué éramos? Protectores. Vinieron a salvarnos a pesar de que los habíamos rechazado. Luke asintió. Eso es lo que hacen los humanos. Protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La puerta de la sala de conferencias se abrió y el general Kevin Murphy entró con 2 prisioneros bortianos. Los guerreros alienígenas parecían derrotados y asustados. Por primera vez en sus vidas, se habían encontrado con un enemigo, al que no pudieron derrotar. Estos son los representantes diplomáticos Boric, anunció el general Murphy. Tienen un mensaje. De su emperador. El líder Boric dio un paso al frente a regañadientes. Sus escamas estaban pálidas y sus ojos rojos miraban al suelo. El imperio Boric solicita términos de rendición. Un silencio de asombro llenó la sala. La fuerza militar más temida de la galaxia pedía clemencia. ¿Qué términos ofrecen?, preguntó Luke. Retirada completa de todos los territorios ocupados, devolución de todos los prisioneros y recursos robados, pago de daños de guerra a los mundos afectados, y a cambio, solo pedimos que no destruyan nuestros mundos natales. Nuestra gente tiene familias, hijos. Luke miró a los líderes de la coalición. Estos seres tenían todo el derecho a exigir venganza. Los Boric habían destruido sus mundos, asesinado a su gente y casi aniquilado toda su civilización. ¿Qué opina, senador?, preguntó Luke a Fulbous. El líder alienígena guardó silencio un largo momento. No somos un pueblo vengativo, señor presidente. Si realmente se rinden, aceptaremos sus términos. Bien, General Murphy. Dígale al emperador bortiano que aceptamos su rendición. Pero habrá condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó nervioso el diplomático bortiano. Su ejército será disuelto. Su cultura guerrera terminará. Su gente aprenderá a vivir en paz o responderá ante nosotros. Los vortianos. Icea asintió rápidamente. Entendemos. Aceptamos. Después de que los extraterrestres se marcharan, comenzaron las verdaderas negociaciones. El embajador Foster presentó el borrador de lo que se conocería como el Pacto del Mundo de la Muerte. El acuerdo es simple, explicó Hannah. La coalición de mundos libres invita formalmente a la humanidad a unirse como miembros de pleno derecho y protectores. A cambio, la Tierra proporciona defensa militar para todo el espacio de la coalición. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó el senador Tui. Entre comillas simples, el almirante Lauren Scott, comandante de las Fuerzas Humanas de Mantenimiento de la Paz, respondió: estableceremos bases navales en sistemas clave en todo el territorio de la coalición, entrenaremos a las fuerzas de la coalición en tácticas defensivas y responderemos a cualquier amenaza contra los mundos miembros. Luke se levantó y caminó hacia la ventana que daba a las estrellas. Senador, los humanos tienen un dicho: los fuertes protegen a los débiles. No es solo lo que hacemos. Es lo que somos. Pero, ¿qué obtiene a cambio? La oportunidad de explorar la galaxia junto a amigos en lugar de esconderse en las sombras. La oportunidad de aprender de la sabiduría de especies que han vivido en paz durante siglos y la certeza de que nuestros hijos crecerán en un universo donde la libertad es importante. Las negociaciones continuaron durante 3 días. Al finalizar, todas las especies de la coalición firmaron el Pacto del Mundo de la Muerte. Por primera vez en la historia galáctica, se creó una alianza militar no para la conquista, sino para la protección. 6 meses después, equipos de construcción de docenas de mundos trabajaron juntos para reconstruir Kepler Prime. Ingenieros humanos trabajaron junto a los cultivadores de cristales Celani para crear algo nuevo. Las ciudades reconstruidas combinaron la belleza del arte alienígena con la fuerza de la arquitectura defensiva humana. La general Murphy recorrió la obra con el alto consejero Velar. La líder Celani había envejecido durante la guerra, pero había recuperado la esperanza. Es diferente a antes, dijo, mirando los nuevos jardines de cristal rodeados de generadores de escudos y plataformas defensivas. ¿Es eso malo?, preguntó Murphy. No, es mejor. Hermoso, pero seguro. Aprendimos que a veces la belleza necesita protección. Observaron cómo niños humanos y alienígenas jugaban juntos en el jardín. Los niños humanos enseñaban a los alienígenas juegos que implicaban correr y trepar. Los niños alienígenas les mostraron a los humanos cómo hacer que los cristales cantaran con su tacto.
El general Beltar dijo, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué vino realmente su gente? La verdad, no la respuesta diplomática. Murphy guardó silencio un momento, observando a una niña humana ayudar a un joven Salani a alcanzar una rama alta de cristal. Porque alguien tenía que hacerlo, dijo finalmente, porque en este universo grande y peligroso, los fuertes protegen a los débiles. Eso no es solo naturaleza humana. Es lo correcto. Sobre ellos, naves de patrullaje humanas se movían silenciosamente por el cielo, vigilando el pacífico mundo de abajo. La era del miedo había terminado. La era de la paz protegida había comenzado. Y en los confines del sistema, estaciones de monitoreo escaneaban las estrellas en busca de cualquier amenaza que pudiera surgir. Si aparecía algún peligro, el mensaje se enviaría instantáneamente a una docena de bases navales humanas. Los habitantes de los mundos de la muerte observaban. La galaxia estaba a salvo.